Se abren los micrófonos para iniciar la tradición republicana del sonar informativo. Comienza el Jueves de Mayol. 8:40, estamos de regreso y está ya con nosotros don Alberto Mayol. Alberto, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Hola Alberto, ¿qué tal? Hola, ¿Cómo va Pati. todo? ¿Cómo se ve el mundo desde allá, del primer mundo? Se ve distinto. Sí. salvo esa sensación como el cosquilleo de la amenaza de una posible gran guerra, digamos. Salvo eso, y don Vladimir. Salvo por la jugando. zarpa del oso ruso. Claro. Sí, ahora evidentemente que es una fase de bravuconada. Claro. Y son gallitos a tal punto que hasta Macron, que es súper pacífico, salió a golpear la mesa, así como ya. Pero porque es gratis, o sea, todos tienen claro que esto se negocia en forma de venta de gas y cosas así. Exacto, al final eso incide muchísimo, ¿no? Sí. El control que tiene ahí del gas. Cuando va Erdogan a ser de mediadores, que ya la cosa se chacreó. No, eso se... Bueno, imagínate. No, pero además que lo que hay que entender que Putin tiene unas formas de vender muy extrañas. Eso es lo que pero es un vendedor muy inusual. Claro. Erdogan, que agarra y mete a miles de refugiados sirios en campos de concentración, no de acogida, y ahora va a negociar como el mediador de buena fe. No. Bueno, claro. Pero socio de todos, además. Es de esos que socio de todos. Claro, me imagino que allá eso de estar ahí copando todos los noticieros o apareciendo ahí en las noticias principales. Pues acá me imagino que ha seguido la pista también de lo que ha estado ocurriendo en el último tiempo, especialmente con la crisis migratoria en el norte, lo que ocurrió en Iquique, estas manifestaciones, la paralización, pero que también se ha ido extendiendo a Arica. Está actualmente el ministro del Interior visitando toda esa zona. ¿Cómo ves lo que está ocurriendo? Porque también aquí ha tenido un componente político importante. El ministro Delgado cuestionó a aquellos actuales parlamentarios de oposición que no estaban de acuerdo con varios aspectos de esta ley migratoria. A ver, mira, yo creo que es bien interesante. Me puse a revisar para cosas antiguas, o sea, el tema del norte y el ingreso de migrantes --refugiados, ¿ya? Ojo con eso. Es un tema que lleva varios años, a tal punto que el 2010 se establece en Chile una ley de refugiados. Y se establece justamente y fundamentalmente porque había que hacer las distinciones pertinentes respecto a las situaciones migratorias y las situaciones de refugiados. La ley, de alguna manera, después se nota, de acuerdo a la literatura académica, que fracasa un poco porque establece condiciones para el refugio, como no haber entrado ilegalmente, y eso obviamente es casi absurdo, porque la mayor parte de la fórmula es que las personas regularicen su situación de legalidad en la declaración de refugio y haya la capacidad de vislumbrar si efectivamente el refugio es refugio. O sea, aquí la clave está justamente en la capacidad del Estado de discriminar. Es decir, la palabra discriminar suena fea, pero la palabra discriminar significa separar objetos, separar categorías, separar situaciones. Entonces, si tú eres capaz de distinguir entre una cosa y otra, entonces vas a tener una buena política pública y va a estar funcionando. Si para ti todos los que entran irregularmente son simplemente migrantes ilegales, entonces vas a tener problemas, porque vas a considerar que es una falla para el orden público todos ellos. Y ahí viene el tema de cuando tú empiezas ya como a perseguir guaguas y sus coches de guagua y cosas así. O sea, ya entras en esa fase, digamos, donde no estás haciendo las distinciones pertinentes. Si hay personas que están en el marco de una crisis humanitaria, esto es mundial, esto es bien importante. Sí. Esto es mundial, estábamos hablando recién de Turquía, por ejemplo. Y Siria. Bueno, esto es mundial. Las crisis humanitarias han aumentado un montón en la última década. Un montón. Entre otras cosas, fíjense, no solamente por los conflictos armados,
sino también por la sequía del cambio climático. Claro. Que además correlaciona muy bien con los conflictos armados que suelen producirse en aquellas zonas donde hay más sequía, donde hay un cambio climático más intenso. Bueno, en general está ocurriendo entonces que hay una crisis de refugiados que en Chile lleva varias oleadas donde van apareciendo situaciones y viene entonces la discusión pública y de repente el fenómeno remite un rato y después vuelve. Y lo que está pasando fundamentalmente en el norte es que efectivamente hay una situación humanitaria y hay una crisis humanitaria. ¿Ya? Ojo, yo entiendo que para cualquier persona que somos chilenos, que estamos en nuestra casa, que vemos la tele, nos informamos o que vivimos en el norte y nos pasa que lo vemos en la calle, nosotros no vemos una crisis de refugiados. ¿Ya? Nosotros no vemos una crisis humanitaria, vemos un aumento del caos en la ciudad y un problema eventualmente normativo, jurídico y eventualmente estoy viendo delincuencia, ¿no? Entonces, y ambas cosas son ciertas, pero no hay que olvidarse que estamos en el marco de una crisis humanitaria para las cuales en general la situación es idéntica en todas partes del mundo, lo que no es ninguna excusa, pero el país receptor normalmente no sabe qué hacer, ¿no? Cómo abordar el asunto, aunque hay protocolos internacionales que establecen aquellas cosas que a la gente normalmente del país receptor le molesta, como que tienes que hacerte cargo de unas mínimas condiciones sociales para esas personas, ¿no? Y tienes que entonces hacer las distinciones, y lo único que las puede privar de esos derechos es que justamente alteren el orden público o la seguridad nacional, ¿no? Esas son las condiciones en las cuales se establece la posibilidad de expulsión. Esos son los tratados internacionales. O sea, la devolución de alguien a su país en el marco de una crisis humanitaria no existe, salvo que haya una situación delictual de por medio o una amenaza a la seguridad nacional. Entonces, el asunto es todavía más complejo. Ahora, es bueno que sea complejo porque en el fondo significa que si tú empezaras a hacer distinciones, a ocupar las categorías que el derecho internacional, los tratados internacionales, que el derecho chileno establece, y a ocupar un poco de lógica, eventualmente vas a poder ir transformando esto en algo que se administre en términos de política pública. Hoy día no está siendo administrado, esa es la verdad del asunto. Claro. Hoy día no está siendo administrado porque básicamente las personas que están en la zona de refugio no están sometidas a un plan completo, integral de inserción en ciertos beneficios sociales mínimos que les permitan estar sobreviviendo. Eso evidentemente es una situación irregular. Ni tampoco está distinguiendo a aquellas personas que pueden ser, ya sea por antecedentes judiciales en sus países de origen o por estar cometiendo delitos en Chile, ni está distinguiendo en esos casos que puedes tú entonces argumentar de que efectivamente corresponde que el no ingreso. O sea, esas distinciones son fundamentales, sí. Y eso es lo que evidentemente está en carencia, y que las respuestas que hasta el momento hay, como que parecen son casi enternecedoras, si no fuera porque son muy inútiles y están en el marco de una situación grave y crítica, como llevar 70 carabineros, qué sé yo. La verdad es que no tienen nada que ver con la capacidad de solución. Aquí se requieren muchos equipos civiles. Como sabemos, en todas partes del mundo donde hay crisis humanitaria hay muchos equipos civiles que están operando para el apoyo y que están coordinándose con la institucionalidad estatal propiamente tal. Claro. Ahora, lo que ha dicho el gobierno es que están a la espera de la aprobación en Contraloría del reglamento de la ley de migraciones, y ahí ha mencionado el ministro Delgado esta herramienta de la reconducción, que en términos simples significa devolver a aquella persona que cruce la frontera. Y ahí te quería preguntar que cuán compleja puede ser la pega que está en este momento desarrollando la Contraloría, cuánto es su margen de acción respecto a cuestionar aspectos de esa ley, que, ojo, el reglamento se entregó en diciembre y entiendo que ya el primer plazo que tenía, que era como de 15 días, expiró.
y que ahí Contraloría se impuso un nuevo plazo para entregarlo, pero ya están como contra el tiempo, por así decirlo, respecto a cuándo debiese pronunciarse sobre esto. Claro, lo que pasa es que hay varias cosas. El reglamento es una cosa que en general uno no le pone atención, pero es una de las cosas más importantes en el sistema estatal, porque es lo que transforma una legislación en algo operativo para efectos prácticos. Ahora, el reglamento normalmente quien lo escribe es el Poder Ejecutivo, o sea, es el gobierno. O sea, la ley viene emitida por el Poder Legislativo y el reglamento lo hace el Poder Ejecutivo. El reglamento muchas veces puede ser tendencioso, es decir, puede construir una especie de ley por debajo. Esto en derecho es muy normal. Los investigadores, por ejemplo, de la Constitución norteamericana dicen que la Constitución norteamericana desde hace muchísimos años que nunca ha funcionado, que hay una Constitución paralela escondida en toda clase de incisos, reglamentos y legislaciones paralelas de la Constitución que hace que la Constitución no exista. Entonces, esto es muy normal, que el reglamento haga cosas que haga inviable cosas que la ley dice que tienen que ser, y por tanto, en el fondo, de alguna manera las elimina. El control del reglamento, recordemos que Giorgio Jackson planteó que él tiene claro que el problema no está en la Contraloría, dijo. Claro. Giorgio Jackson es muy cercano a Vlado Mirosevic, el hermano de Vlado Mirosevic, la mano derecha del Contralor General de la República. Me imagino que habrá preguntado y le habrán dicho, mire, ¿sabes qué? No, el problema no es ese, sino que hay 3 o 4 partes del reglamento que es muy dudoso que sean realmente atingentes respecto a la ley. Estamos viendo si calzan realmente o si hay que decir que no. Porque eventualmente tú puedes aprobar un reglamento que no está cumpliendo la misma ley. Entonces, esos son los problemas que se producen. Y ojo, que los gobiernos de Sebastián Piñera, pasó el primer gobierno y ha pasado en el segundo gobierno, el tema de los reglamentos ha sido toda una temática, porque en el fondo muchas veces, y ha pasado en otros gobiernos, pasó en el primer gobierno de Bachelet, donde se hicieron una serie de estímulos, por ejemplo, para las energías renovables y qué sé yo, que en la práctica eran inaplicables, y los montos que quedaron disponibles para esos subsidios eventuales se ocuparon muy poquitito, porque en la práctica era casi imposible hacerlo. Entonces, el reglamento es una trampa mortal, ¿ya? Yo desconozco ese reglamento, no lo he investigado, solo estoy diciendo que en general ese es un tema muy delicado, pero lo que sí tengo claro es que hay operativa, y esto es importante, en Chile un conjunto, porque esta cosa de que falta una ley que está justo en el Congreso, pero en Chile hay un marco jurídico establecido, hay tratados internacionales en los cuales Chile está suscrito. Esos tratados internacionales en general dan un marco de comportamientos bastante establecido, y hay leyes vigentes respecto a migraciones y respecto a refugio que están operando. Entonces cuesta entender que finalmente la nueva ley, que seguramente cambia cosas importantes y qué sé yo, pero está bien, pero tú ya tienes un marco legal, trata de ir haciendo las distinciones pertinentes, ten los equipos adecuados. Se requiere evidentemente una movilización de recursos importante en términos humanos en la zona norte para ir haciéndose cargo de la crisis. Esto o sea, la degradación de un territorio es una mala noticia para todos los habitantes de ese territorio, para los que están llegando legal o ilegalmente en calidad de refugiado. Bueno, refugiado legal siempre es, o los que están llegando en una migración irregular, y para quienes habitan el lugar. O sea, a nadie le conviene que esto no esté resuelto. Entonces, en el fondo, lo primero es que la acción estatal hasta el momento es una acción escasa. Yo creo que Gabriel Boric tiene una gran oportunidad al asumir, en términos de demostrar que estos problemas, que son muy complejos, que en rigor no tienen solución, eso es verdad, en rigor no tienen solución, pero que sí tienen la posibilidad de eliminar los principales rasgos negativos de la situación. Eso existe, y sacarlo de la condición crítica y meterlo en una máquina que procese la problemática, o sea, que sea capaz de darle un sello administrable al problema. Si eso es todo, porque en el fondo, insisto, tú no puedes resolver la crisis humanitaria, porque la crisis humanitaria tiene una crisis de origen. O sea, la crisis fundamentalmente es Venezuela.
Y asociado a ello hay otros elementos de refugio que tienen que ver con los colombianos, ya sea por aquellos territorios que están todavía en conflicto, ya sea por persecuciones que se imputan y aparentemente han existido efectivamente respecto a líderes medioambientales, que hay una serie de asuntos en los cuales hay situaciones en las cuales hay que poner atención y que efectivamente son la causa de origen. Y Chile no tiene ninguna responsabilidad, pero eso está establecido en el mundo. O sea, en todas partes del mundo ocurre que si Chile tuviera una crisis humanitaria gigante, por la razón que fuese, por un conflicto interno, por una guerra civil, por lo que fuese, todos entenderíamos que, como ha pasado en la historia de Chile hace mucho tiempo, que son aceptados los asilos, los refugios en distintos lugares del mundo. Claro, solo que en Chile, como tú decías desde el principio, no se ha discriminado entre refugiado e inmigrante irregular, digámoslo así. Ahí hay una falla que es catastrófica para todo el sistema. Claro, porque lo que se ve, y se ve, yo lo entiendo, y es un asunto también a discutir, lo que se ve es la llegada, el arribo de formas de delincuencia y criminalidad que en Chile eran desconocidas. Porque evidentemente los procesos migratorios generan ese tipo de condiciones si es que tú no tienes una eficacia policial. O sea, en Europa hay muchísimas crisis por migración irregular y por grandes cantidades, pero en general la delincuencia asociada es muy baja porque saben que las penas son relevantes. Entonces, ese tipo de situaciones, y porque hay una cierta eficacia policial al respecto y una cierta colaboración de la ciudadanía. Aquí la clave está efectivamente en un buen diseño de políticas públicas, un buen diseño de leyes. Hay experiencias en Europa, por ejemplo, muchas veces, por ejemplo, la gente que muere en las balsas que cruzan desde África hacia Europa, fundamentalmente cruzan en España, en Grecia y en Italia, y sobre todo el último tiempo en Grecia. Resulta que la mayor cantidad de gente que muere no muere porque se dio vuelta el bote ni nada. Lo que pasa es que los mismos que están cruzando, sobre todo aquellos que saben nadar bien y qué sé yo, rompen el bote antes de llegar a la orilla, bastante antes. Y lo rompen porque la legislación diferencia entre quien llega en un bote y el que llega en una condición de emergencia. Y por tanto, entonces rompen el bote para poder llegar a la orilla en una condición de emergencia, lo que les da derecho inmediato. Y eso que genera más muerte en las costas, porque obviamente muchas personas, los niños, no sobreviven a esa situación. Y siempre es una persona que inopinadamente, sin decirle a nadie, agarra un cuchillo y rompe el bote, y porque eso le va a permitir en el fondo entrar rápidamente de modo legal. O sea, el diseño de la ley es muy importante. Y esa experiencia es la que va a tener que lidiar Boric e Isquia Siches, que tienen un tremendo desafío. Pero si aquí se le pone inteligencia, yo creo que es algo que se puede resolver. Muy bien. Don Alberto Mayor. Ha sido un verdadero placer, Disfrute de su estadía en el viejo continente y de la guerra que se viene. No, guerrilla de declaraciones. Que estés bien. Chao, Alberto. Chao, Alberto. Muchas gracias.